hispánicas. Y bueno, pues el día de hoy, como la profesora les comentó, venimos a hacer pues nuestra práctica, venimos a darles una pequeña clase muestra con temas muy específicos y pues esperamos que muy sencillos. Agradecemos a la profesora Vero Lozada por esta oportunidad que nos ofrece de poder estar aquí en su clase, de darnos ese tiempo. Y pues bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, el tema que yo les voy a compartir el día de hoy es el que concierne al adverbio relativo. El objetivo es que ustedes puedan conozcan lo que es el adverbio relativo. Sé que probablemente, o más bien ya deben de conocer qué es el adverbio en cuanto a categoría gramatical, porque ya lo han manejado en oración simple. Pero este adverbio va a tener la particularidad de que va a ser el protagonista de las oraciones subordinadas. Entonces es importante que ustedes lo conozcan para que puedan realizar sus respectivos análisis. Entonces, pues vamos a comenzar. Bueno, alguien para comenzar me quiere hacer, pues, decirme qué es un adverbio, así como lo que recuerden, lo que sepan. ¿Qué es un adverbio? ¿Perdón? Lo que modifica un verbo. Lo que modifica un verbo. Repíteme tu nombre, por favor. David. David. Lo que modifica un verbo. Sí, le faltan otros dos elementos importantes que Es una clase de palabra, ¿no? Exactamente, muy bien. Clase de palabra que modifica. Acuérdense que eso es muy importante. Que va a modificar a un verbo, pero aparte, ¿qué más puede modificar aparte de un verbo? Otro adverbio y aparte, los adjetivos, sí. Los sustantivos a veces es raro, sí los pueden modificar a veces, pero es muy raro. Sería como en cuestiones muy específicas, pero sí hay veces que el adverbio también lo puede modificar sustantivos. Pero bueno, no vamos a meternos en esa parte. Entonces, nada más para recapitular: adverbio, clase de palabra que modifica a un verbo, a un adjetivo u otro adverbio. Bien, bueno. En estas oraciones subordinadas es importante que hagamos esta recapitulación de lo que es un adverbio, porque lo que va a hacer una oración subordinada es que va a cumplir la misma función que cumple un adverbio, es decir, modificar cuantitativa o cualitativamente, en este caso, a la oración principal, a la que va acompañando. Entonces, no sé si ya más o menos tengan un bagaje de lo que son las oraciones subordinadas adverbiales, ya saben cuáles son sus clasificaciones. ¿Quién me las quiere decir? Así, no importa si no están en orden o desorden, como ustedes quieran. Fran, ¿verdad? Sí. Adelante. Ajá. Y de desarrollo de lugar, de modo y de tiempo. Ok, muy bien. Ya, bueno, Fran ya nos hizo una cuestión muy específica que van a ser las que vamos a tocar en este momento. ¿Alguien más quiere complementar? Bueno, yo tengo... José. José. Ajá, otra terminología, pero pues es lo mismo, es la adverbial locativa, temporal y modal. Y modal, ok. Bueno, creo que tienen como las más básicas, ¿no? Que es como las que todos conocemos, que son las que nos dijo Fran, que son las propias y que también se pueden conocer como circunstanciales. Sin embargo, pues hay una amplia gama. Yo creo que esta es de las oraciones más como complejas, aparte también de la sustantiva, que tiene como muchas clasificaciones. Pero las oraciones subordinadas adverbiales se van a clasificar en todas estas: temporales, como ya nos dijeron, locativas, modales; cuantitativas, causales, finales, condicionales, concesivas, consecutivas y comparativas. Sin embargo, lo que concierne al objetivo de esta clase es que revisemos las subordinadas circunstanciales o propias, que son las que nos mencionó Fran, porque estas van a tener pues la particularidad de que nos van a dar valga la redundancia, una circunstancia acerca de lo que está pasando en la oración principal. O sea, nos va a decir qué está pasando temporal, locativa o modalmente. Va a modificar a la oración principal de esa manera, ya sea temporal, de manera locativa o modal. Y otra de las características también principales es que van a ir
por un adverbio relativo. Y, pues bueno, ¿qué es un adverbio relativo? El adverbio relativo va a referir a nociones de tiempo, de modo y de lugar. Es decir, el adverbio, como les decía al principio, es muy importante porque nos va a dar la pauta y es la entrada para poder ubicar cuando estamos tratando con una oración subordinada del tipo adverbial. Entonces va a ser un elemento que va a subordinar y a relacionar la oración subordinada con la oración principal. Es decir, nos va a establecer, es el nexo, por así decirlo, como un puentecito que nos va a conectar la oración principal con la oración subordinada y nos va a decir el tipo de relación que tienen estas dos. Entonces, ¿cuáles son estos adverbios relativos? Tenemos el de modo, el de tiempo, el de lugar y el de modo. El adverbio cuando, de tiempo, obviamente va a modificar o va a encabezar a una oración subordinada adverbial temporal. El donde va a encabezar las oraciones subordinadas adverbiales locativas. Y el cómo va a encabezar oraciones subordinadas adverbiales modales. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les esté quedando claro? ¿Todo bien? Ok. Ahora vamos a ir. Sabemos que para que exista una subordinación, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que haya una oración principal y una oración que va a subordinar. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, como le decía al principio, el adverbio es el que nos va a dar la pauta, es el que nos va a dar la entrada y el que nos va a permitir identificar con qué tipo de subordinación estamos tratando. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Dice, nos retiramos cuando terminó la sesión. Por el tipo de adverbio con el que estamos tratando, bueno, y aquí está, pero bueno, ¿qué tipo de oración subordinada tenemos aquí en la pantalla? ¿Cómo, perdón? Oración subordinada temporal, adverbial temporal. Entonces, como vemos, el adverbio es muy importante porque además de que nos dice la relación que hay entre la subordinada y la principal, nos va a decir, también va a ser como este puentecito, va a ser como un imán que va a jalar a la subordinada con la principal. Y es la que además también nos va a establecer los límites de la oración. Entonces, digamos que toda esta es nuestra oración subordinada, ¿no? Toda esta es una oración subordinada. Pero aquí el adverbio es el adverbio relativo, recuerden, es el que nos va a decir dónde empieza la oración subordinada. Es decir, aquí empieza. Aquí termina la oración principal, aquí empieza la oración subordinada, obviamente va a terminar aquí. Entonces, bueno, ya dijimos que es una oración subordinada adverbial y temporal, pero ¿cómo podemos comprobar esto? El hecho es que en estas circunstanciales propias, la oración subordinada, en este caso temporal, puede ser conmutada por un adverbio similar. En este caso, ¿qué adverbio? ¿Por qué podemos conmutar esta oración? Sería por el entonces. Nos retiramos. Entonces. Todo esto lo puedo yo conmutar por esto. Y esto es lo que nos va a decir que en efecto esta es una oración subordinada de tipo temporal. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante, por eso les digo que es muy importante conocer esto del adverbio y saber cuál es su función, que además de relacionar, subordina y nos da la característica de la subordinada, porque nos va a dar todas estas pautas. Entonces, a ver. El adverbio
desempeñar dos funciones. Esto es algo que quiero que les quede muy claro y que lo tengan muy presente, porque es muy importante lo van a ocupar mucho al momento de que realicen sus análisis. Va a cumplir siempre dos funciones. Una como enlace subordinante o relacionante, porque como ya dijimos al principio, es el que nos va a decir la relación que hay entre la oración principal y la oración subordinada, es el que las va y es el que además va a permitir que se junten, es el que la va a jalar hacia a la oración principal. Pero también va a tener una función sintáctica dentro de la oración subordinada. Es decir, va a ser nuestros adverbios relativos, dónde, cuándo y cómo, siempre van a funcionar como enlace y después como una función sintáctica. Y bueno, vamos a ver cómo es esto. A ver, aquí. Luis salió de su cuarto cuando escuchó llorar a su hermano. ¿Qué es lo primero que dijimos que tenemos que hacer? Bueno, como delimitar la oración principal de la subordinada, exactamente. Pero acuérdense que también es muy importante que ustedes visualicen el adverbio relativo, porque acuérdense que es el que nos da las pautas. Es el que nos va a decir de qué tipo de subordinación estamos hablando, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿dónde anda nuestro adverbio relativo? ¿Cuál es nuestro adverbio relativo aquí en esta oración? ¿Cuándo? ¿Cuándo es nuestro adverbio relativo? Ok, ahora sí ya viene lo que nos decía José. Vamos a establecer los límites de la oración. Si ya identificamos nuestro adverbio relativo, dijimos que va a ser muchísimo más fácil saber dónde empieza una y dónde termina la otra, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo me podrían? Dijimos que toda esta va a ser una subordinada, ¿no? Toda esta va a ser una subordinada. Pero ¿dónde empieza nuestra oración subordinada de adverbial? ¿Dónde? Después de la El cuándo. Acuérdense que el adverbio, por eso es muy importante que lo tengan muy bien identificado, porque es el que nos va a dar la pauta de entrada. Siempre nos va a decir dónde empieza la subordinada. ¿Sale? Entonces, ¿dónde lo tenemos? Luis salió de su cuarto cuando escuchó llorar a su hermana. Entonces, aquí, ¿cuál es nuestra oración principal? Luis salió de su cuarto. Exactamente, aquí se ve como nuestra oración principal. ¿Y nuestra subordinada cuál es? Cuando escuchó llorar a su hermana. ¿Y qué tipo de subordinada es? ¿Adverbial qué? Temporal. ¿Y qué vamos a hacer para comprobar eso? Sustituir por un adverbio simple. Ajá, ¿cuál es el adverbio que va a sustituir al cuándo? Entonces, exacto. Muy bien. Ahora, ya vamos a ver. Aquí ya nos ayuda un poquito el adverbio a ver dónde están los límites y todo. Aquí es donde vamos a empezar a ver lo de las funciones. Aquí nada más, en estos momentos, vamos a analizar solamente la subordinada adverbial, ¿sale? Para poder después ir viendo estas cuestiones. Entonces, cuando escuchó llorar a su hermana, lo que vamos a hacer es que dijimos que cuál es su primera función de un adverbio. Enlace, exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos? Sabemos que cuando tenemos esta estructura de enlace, ¿qué tenemos que marcar? Que hay una estructura de ¿qué? De enlace término. Enlace término. Aquí Cardero nos dice que vamos a señalar la primera función del adverbio relativo de esta manera. Entonces lo que vamos a poner es que aquí está su primera función, que es de ¿qué? De enlace. Aquí también Cardero nos recomienda que reestructuremos la oración para que la podamos analizar de acuerdo a
Entonces, aquí, ¿cuál es nuestro núcleo del predicado? Escuchó. Entonces, vamos a marcar así. Núcleo del predicado. Ah, ¿sí? ¿Seguro que escuchó? Escuchó llorar. Escuchó llorar. Exactamente. Es nuestro núcleo del predicado. Escuchó llorar. ¿Qué escuchó llorar? A su hermano. ¿Cuál sería su función de esta? Complemento de régimen. ¿Mandé? No es complemento de régimen. Complemento de régimen, no. ¿Qué? No porque exactamente esté aquí la preposición, recuerden que va a ser siempre un complemento de régimen, ¿no? Hay que pensar en lo que está, cómo está modificando al núcleo del predicado. Modificador indirecto. Escuchó llorar. ¿Qué escuchó llorar? ¿A quién? ¿Perdón? A su hermano, exactamente. Entonces, vamos a poner modificador indirecto de objeto indirecto. Ahora, aquí es. Sí, dime, ¿tu nombre? Recuérdame, por favor. Soy Héctor. Sí, dime. sería modificador Directo. sí, puedes decir lo escuché llorar o lo escuché llorar. ¿Qué sería? Bueno, sería lo escuchado, ¿no? Exactamente. Ajá. No sería objeto directo, ¿verdad? Pues sí, es que en realidad él es el escuchado. Él es, o sea, el hermano es al quien escuchan llorar, ¿no? Entonces es sobre el quien actúa directamente el verbo. Entonces sí, en efecto, por eso les digo que a veces las preposiciones nos pueden confundir un poco, porque ya como hay un a, una preposición, decimos, ¿es término de preposición o es objeto indirecto? Pero hay que hacer todas estas pruebas, ¿no? Por esto que hizo Héctor estuvo muy bien, de conmutar y todo eso para poder hacer esta prueba. Entonces dijimos que era ¿qué? Objeto directo. Aquí es donde está nuestra segunda función de nuestro adverbio. Si se dieron cuenta, lo pasamos hasta acá para poder hacer el análisis correspondiente, porque si lo ponemos hasta acá sería un poco extraño que lo pongamos hasta por acá. Recuerden que siempre a partir del verbo se empiezan a marcar sus complementos. Entonces, ¿cuándo? ¿Cómo vamos? Aquí tenemos que poner esto. ¿Qué tipo de modificador es cuándo? ¿Cuál, verdad? Fuerte, si no las... Directo, exactamente. No hay ninguna preposición ni nada para que sea indirecto, ¿no? Entonces es directo. ¿Cuál sería la función que está cumpliendo aquí? Dado que ya revisamos, estamos hablando de una subordinación temporal. Lo que pueden hacer aquí también es conmutar. Aquí también pueden conmutar de la misma manera que conmutaron en la oración principal. ¿Cómo podríamos conmutar esto? ¿Por cuál conmutaríamos? Por el entonces. Escuchó llorar a su hermano, entonces. ¿Suena? ¿Sí queda? Sí, ¿no? En efecto. Entonces, ¿cuál sería su función? Complemento circunstancial ¿de qué? De tiempo. No vamos a hacer como todo el despliegue de la oración, porque esto es lo importante, que ustedes noten que aquí está la segunda función que va a cumplir nuestro adverbio relativo. F2. Función 2 y función 1. ¿Qué es qué? De enlace término. Entonces dijimos que cuál va a ser nuestra primera función que siempre va a cumplir nuestra oración. De enlace. Y después, ¿dónde va a tener su segunda función? Ya propiamente en la oración subordinada. Exactamente. Entonces, les voy a pedir que vayamos realizando una pequeña actividad para que veamos cómo
adverbio relativo de la oración, ¿vale? A ver, ¿cuál es nuestro... ¿Qué tenemos? Bueno, a ver, ¿quién quiere leer la oración? A ver, ¿cuál es su nombre? Perdón. Sí. Isaac, a ver, ¿sí nos puedes leer la oración, por favor? Antonio les llevó regalos a sus abuelos cuando va a visitarlos. No, Antonio les lleva regalos a sus abuelos cuando va a visitarlos. Ok, ahí, ¿cuál es nuestro adverbio relativo? ¿Cuándo? Entonces, ahí lo vamos a señalar. ¿Cuándo? Es nuestro adverbio relativo. Luego nos dice que ¿qué tenemos que hacer? Señalar los límites de la oración y escribir cuál, bueno, aquí vamos a señalar cuál es la oración principal y cuál la subordinada. ¿Cuál sería? ¿Dónde va a empezar entonces aquí nuestra oración subordinada? Dijimos que toda esta es la principal, ¿no? ¿Dónde va a empezar nuestra subordinada? ¿Dónde la encontramos, Fran? ¿Cuándo y dónde va a terminar? Visitarlos. Exacto. Luego, ¿qué nos dice después? Que hay que analizar nuestra oración subordinada, ¿no? Bueno, entonces tenemos ¿cuándo va a visitar? ¿Dónde va a estar nuestra primera función? Entre cuándo se te va, ¿no? La repetición. Ajá. Entonces aquí va a estar nuestra, ¿qué va a ser enlace término? Enlace término. Entonces, ¿dónde aquí está qué? Nuestra primera función. Lo que vamos a hacer, reescribir, ¿no? Otra vez. Va a visitarlos. ¿Dónde anda nuestro núcleo del predicado? Va a visitar. Pero en este caso, digamos que no sería todo el visitarlos, porque los que es visita, ¿a quién visita? Visitar, nada más que es un pronombre crítico, ¿no? Que está pegado a nuestro verbo. Entonces, ¿a quién visita? Los. Aunque, bueno, ¿qué dijimos que era? No, es un pronombre crítico. No, objetos. Ya, sí. Acuérdense que aquí son los visitados. Aquí donde está nuestra función, ¿cuál sería nuestra función de este adverbio aquí? Ajá. Pero, ¿y es un modificador de qué tipo? Directo. ¿Sale? Entonces, pues como ven, no es en realidad cosa del otro mundo poder identificar estas funciones que va a cumplir el adverbio. Entonces, pueden ir realizando su actividad. Y bueno, si quieren la pueden ir llenando después y ya la suben a Classroom para que la puedan, para que yo la pueda evaluar. ¿Sale? Con esto, no sé si tengan alguna duda para que puedan realizar las otras dos. Si no, para de una vez aclararlas.
para que puedan, sí, recuérdame tu nombre, por favor. David. Igual este código de oración, si es dedicado, ¿sí? Ajá, sí, nada más, igual aquí fue un error mío no marcarlo, pero recuerden que en sus análisis de oración siempre tienen que poner que tenemos una oración, luego un sujeto y un predicado. Entonces, pues, para finalizar, ¿qué podemos decir que es un adverbio relativo? Va a ser que dijimos un elemento que va a subordinar y a relacionar la oración subordinada con la oración principal. ¿Y qué más? Que nos va a referir a nociones de modo, de tiempo y de lugar. ¿Cuáles son nuestros adverbios relativos que vamos a encontrar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Qué tipo de subordinación va a encabezar cada uno por su parte? ¿El dónde qué subordinada va a encabezar? Locativa. ¿El cuándo? Temporal. Y el cómo, de modo. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer para encontrar las dos funciones que tiene? Marcar primero con F1 en su primer nivel de análisis de la oración subordinada, que tiene una función de ¿qué? ¿Cuál es la primera función que dijimos que va a tener un adverbio relativo? ¿Cuál, perdón? Enlace subordinante. Y después, ¿cuál va a ser su segunda función? Una función de tipo ¿qué? Sintáctica. ¿Y cómo la vamos a encontrar? ¿Cuál es una de las pruebas que podemos realizar para encontrar? Conmutar, exactamente. ¿Conmutar por cuál? Podemos conmutar por entonces. Entonces sería para tiempo. Ahí, ¿para cuál sería? Para lugar. Y así, ¿para cuál sería? Modo. Muy bien. Entonces, pues bueno. Nada más aquí les traje algunas de las gramáticas que ustedes pueden revisar para profundizar un poco más en esto. Claro, toda gramática pues siempre nos va a hablar de este tipo y es importante que las conozcamos para conocer su terminología. ¿Sí, Arturo? ¿Cuál es la connotación de cómo? ¿De cómo? ¿Cuál crees que sea? ¿Cómo poder? Si tenemos así, ahí y dónde. ¿Pero cuál es? Así, exactamente. Muy bien, pues eso es todo por mi parte, chicos. Les agradezco mucho su participación, su disposición y espero que haya quedado pues, un poco claro. Les digo, pueden ir realizando sus oraciones. Ya nada más voy a poner un apartado en Classroom para que puedan subirlo y yo las pueda evaluar. Y cualquier duda o circunstancia que pues no haya quedado claro o así, pues igual me pueden preguntar al final de la clase, ¿vale? Pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias, chicos.